Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema ser cristiano, hijo de Dios, es vivir el carácter de Cristo. Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Salva en este día. Amados, no sean sabios en su propia opinión, no se apoyen en su propia prudencia, confíen en Jehová con todo su corazón, reconózcanlo en todos sus caminos y apártense del mal. Tenemos una conciencia. Escrito está en el libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 23, del 2 al 4, 7 y 33. Volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, para entender doctrina y sabiduría, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia. Justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Los insensatos desprecian la enseñanza y la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Escucha con atención lo que nos habla Dios en boca del rey Salomón, referente al tema. Dice aquí el rey Salomón en honra a Dios: volveos a mi reprensión. Mira, ¿cuál es la reprensión de Dios? Sus mandamientos. ¿Y por qué reprensión? Porque Él dice: no mates, no robes, no mientas, no adulteres, no forniques. Siempre antepuesto a un mandamiento de Dios está el no. Por eso dice que nos volvamos a su reprensión. Es una manera de Dios reprender el mal. Dice: he aquí yo derramaré de mi espíritu sobre vosotros. Mira, la palabra de Dios es espíritu. Y cada vez que nosotros disponemos el corazón para la palabra del Señor, como dice aquí, Él está derramando de su espíritu sobre nosotros. Mira qué importante. Dice: y os haré saber a través del espíritu, os haré saber mis palabras. Quiere decir, os haré conocer mis palabras. Dios nos va a revelar, Dios nos va a dar entendimiento de lo que quiere decir las Sagradas Escrituras. Por eso dice enseguida: para entender doctrina. O sea, la instrucción de Dios a través de la palabra, y sabiduría, para conocer razones prudentes, o sea, para que tengamos moderación en el trato con los demás, para recibir el consejo de prudencia, o sea, así como tenemos moderación, también tengamos precaución en la manera de hablar y de hacer las cosas. Porque mira, sigue diciendo, dice aquí: para recibir consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, porque eso es Dios. Dios es justicia, en esa justicia obra juicio, y los juicios es precisamente para que haya equidad, para que se respeten los derechos de cada uno. Mira, dice: para dar sagacidad a los simples, quiere decir para dar comprensión a los incautos, a los que se dejan engañar fácilmente, y sobre todo de las religiones. Dice: y a los jóvenes inteligencia y cordura, o sea, reflexión, inteligencia y reflexión.
Los insensatos desprecian la enseñanza, los necios desprecian la enseñanza y la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o sea, el fundamento de las Sagradas Escrituras y de la sabiduría de Dios es el temor a nuestro Dios, porque Él es justicia y Él es juicio. Y allí que diga que el pecado no se va a quedar en la impunidad. Las personas que no paguen en esta vida, pagarán en la eternidad. Escúchalo bien, y allí el temor a Él. Mas el que me oyere, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Temerle a Dios por un bien para nosotros o vivir siempre amedrentados en temor a todas las cosas que nos puedan suceder? A una vida dura, difícil, llena de desgracia, de adversidades, de enfermedad. Entonces, cada persona tiene un libre albedrío. Y Dios habla precisamente para que tengamos entendimiento en todas estas cosas. Escrito está en Primera de Samuel, capítulo 2, verso 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y de los hombres. Mira, aquí habla Dios a través del profeta Samuel. Y dice que él, el joven Samuel, iba creciendo espiritualmente, porque hay crecimiento carnal y crecimiento espiritual. Crecimiento carnal en el mundo, crecimiento espiritual en Dios. Dios es espíritu, su palabra es espíritu. Y dice que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios. ¿Qué quiere decir acepto? Que era admitido, aprobado, un hombre bueno delante de Dios. Porque el primero que aprueba a una persona es Dios, para que asimismo los demás lo aprueben. Por eso dice, y delante de los hombres. Una vez Dios apruebe un comportamiento en ti, en mí, una vez Dios lo admita, lo apruebe, nos considere buenos en Él, entonces las demás personas nos van a tener ese mismo concepto. Mira qué tan importante es. Escrito está en 2 de Crónicas, capítulo 10, verso 7. Si te condujeres humanamente y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mira, ¿cuáles son los propósitos de que tengamos el carácter de Cristo o el carácter de Dios? Dice aquí el Señor en la palabra, si te condujeres humanamente. ¿Qué quiere decir conducirnos humanamente? Es ser sensibles, comprensivos, bondadosos con nuestro prójimo. Dice, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mira, el ser en la gracia de Dios, el participar del carácter de Cristo, esto hace que, así como servimos, eso cosechemos. Las personas también nos sirvan a nosotros de igual manera, nos estimen, nos aprecien y verdaderamente quieran ser amigos de nosotros. Escrito está en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 12, 7, 8 y 16. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en espíritu, fe, amor, palabra, conducta y pureza. Ejercítate para la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Mira la importancia tan grande que tiene precisamente recibir el carácter de Cristo, la conducta de Cristo. Dice aquí Dios en boca del apóstol Pablo, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, o sea, tu condición de joven. Mira qué bueno es empezar desde la juventud con las cosas de Dios. Dice, si no, sé ejemplo de los creyentes en espíritu, en una manera racional, en la fe que recibimos de Dios cuando verdaderamente ya hemos
sido vivificados en espíritu y nos convertimos en oidores de su palabra y con buena voluntad a hacerla. Y haciendo la voluntad de Dios, pues vamos a obrar en amor, haciendo sus mandamientos hacia nuestros prójimos. Vamos a tener buenas palabras, buena conducta y pureza. Vamos a vivir la moralidad y la rectitud de Cristo. Dice enseguida, ejercítate para la piedad, o sea, practica la piedad en respeto al prójimo y en compasión hacia él. Eso quiere decir piedad. La piedad para todo aprovecha. Mira, cada vez que nosotros seamos respetuosos con los demás y compasivos, eso es provecho para nuestro prójimo y para nosotros mismos, porque estamos ganando puntos. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera, o sea, lo que estamos viviendo ahora y en el futuro y hasta la eternidad con Dios. Mira lo importante que dice aquí, ten cuidado de ti mismo. Mira, si nosotros oímos la palabra, la entendemos, la hacemos, eso nos está haciendo que tengamos cuidado de nosotros mismos, que no nos pase nada malo. Y de la doctrina, persiste en ello, quiere decir, mantente firme y constante en la doctrina del Señor, en lo que Él nos manda hacer, en sus consejos, en su dirección, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. Mira, la salvación es personal y nosotros mismos somos los que la tenemos que ganar, no es porque Dios nos la dé a pesar de todo, no, es obrando conforme a la voluntad de Dios, siendo cristianos, obrando el carácter de Cristo en este mundo. Dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, porque así como hemos recibido gracia por la palabra de Dios en Cristo, así mismo vamos a dar de esa gracia, en un buen comportamiento, en un buen ejemplo, en un buen trato, en amistad, en compañerismo, en hermandad con nuestro prójimo, con nuestros hermanos de la iglesia. Escrito está en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 10. Sigue mi doctrina, propósito, fe, conducta, amor, paciencia, longanimidad. Mira, vuelve y nos dice Dios a través de la boca del apóstol Pablo, ya para terminar este mensaje del día de hoy, un consejo. Dice aquí, sigue mi doctrina, o sea, sigue mi enseñanza, propósito, el propósito de Dios que es en intención y en objetivo para salvarnos. Ese es el tema central de las Sagradas Escrituras y participarnos de la familia celestial como hijos en Cristo. La fe, importantísimo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe, oyendo y haciendo, nos dé la conducta en Cristo Jesús, en obra de amor a nuestro prójimo, y paciencia, que es muy importante para alcanzar las promesas, y longanimidad. ¿Por qué la paciencia? Porque nosotros debemos de tener ánimo en la adversidad. Siempre Dios será desde ahora y eternamente nuestro Salvador, nuestra ayuda, nuestro socorro. Por eso dice que tengamos paciencia y ánimo en la adversidad, en cualquier situación, circunstancia que pasemos por este mundo, en cualquier prueba. Nunca olvides, Dios es tu Salvador. Lo único que tenemos que hacer nosotros en cualquier situación es obediencia, obedecerle a Dios. Que el Señor te siga llenando de gracia y de salvación para ti y toda tu casa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.